Un poquito de Carca junto con Dante en un feat haciendo Brillando en la Vereda. Tengo que bajar la pepa con el mate que trajo Jorge Fuatorre, está muy buena. Pero viste cómo te queda acá la pepa, qué rica que es. Quiero un mate también. Cómo me gusta. ¿Querés un mate también? Ya te vamos a dar un mate. Está Jorge Fuatorre con nosotros para rosquear en el día de hoy, no en su rol de director de investigación, sino lo que hacemos por teléfono a veces de analizar la política argentina y en este caso vamos a analizar el debate. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, encantado. Bueno, a nosotros nos encanta que hayas elegido venir otra vez a volver a casa. ¿Qué análisis hiciste así rápidamente del debate de anoche en la UBA? ¿Qué te dejó a vos? Bueno, es el segundo, ¿no? Sí. El principio ha estado más picante, digamos, en algunos aspectos. Igual, primero a uno se le ocurre pensar en lo relativo que es todo, ¿no? Porque ayer veía, por ejemplo, algún canal, veía La Nación Más, sí. Y bueno, hiciste el zapping que hice yo post debate que vas viendo. Qué personaje. En un momento encontré 24 y estaba rolando Grañas, pero estaba con alguien que va siempre del Gato Silvestre. Y yo digo, bueno. ¿Qué pasó acá? Es Massa, y ahí conectás que a 24. ¿Cómo cruzó la frontera? Claro, sí. ¿Cómo hizo para pasar? Sí. Claro, porque pasa eso, somos países distintos, interpretaciones absolutamente distintas, entonces ahí se decía, no, ahora los golpes de Bullrich le entraron a Massa hoy. Sí. Y qué mal que le fue a Massa. Y después pones otro canal o ves alguna otra reacción y decís, no, mirá qué bien que le fue a Massa. Bueno, entonces es difícil, ¿no? Me parece que ahí hay una dificultad muy grande para el análisis y la pregunta es cómo cruzar esa frontera como para poder pensar formas comunes, ¿no? Algún punto de contacto común. Además con lo que te pueda llegar a dejar el debate. Que puede ser también poco y nada a veces. Sí, para mí qué sé yo, tuvo a Bullrich un poco más subiendo el tono. Sí, seguro. Pero no necesariamente, digamos, con una posición más consistente. Me parece que sí subiendo el tono, pero se mostró la misma inconsistencia que mostró en el primer debate. Me parece que hay como patrones que uno podría decir de los dos debates. Sí. Uno, que en principio uno podría pensar, Massa tenía que perder los dos debates, ¿no? Era lo lógico que Massa, los debates fueran un campo en donde... Exacto, para la oposición. Claro, en donde le pegara ahí en el nivel de flotación y uno podría decir, ahí se cae un candidato. Sí. Eso no pasó. Me parece que el primer debate particularmente lo fortaleció un poco. El segundo debate me parece que hubo buenas y malas. Sí. Y después uno podría decir, bueno, otra cuestión a priori que uno podría haber pensado es, bueno, Milei se los va a comer. El gran ganador de los debates va a ser Milei. Me parece Massa. El gran perdedor, porque viene siendo ministro de Economía de un gobierno con todos los problemas que ya sabemos. Y Milei, el tipo que en la televisión se desenvuelve muy bien y que mide mucho y que es muy atractivo y que además de la televisión en las redes sociales entonces puede tener efectos o frases o ciertas intervenciones que lo puedan hacer crecer aún más. Exacto. Y me parece que en ese sentido tampoco Milei ha sido alguien que ha ganado. En ninguno de los dos. Claro, podría decir, ni Massa lo perdió ni Milei lo ganó. Exacto. Lo que sí me parece que hay un consenso es que Patricia Bullrich tiene muchas dificultades para articular un discurso coherente, no digamos ya sólido, sino un discurso más o menos coherente, en el poquito espacio de tiempo que hay para hablar, que es un debate, ¿no? Sí, correcto. Que son 2 minutos como máximo. Claro, que no tenés la necesidad de decir mucho tampoco como para equivocarte más, digamos, tenés que decir poco. Claro. Y si te diciendo poco te equivocas,
Un montón. Sí, y también hay que ver reflexión, eso poco que decís, cómo lo decís, cómo lo acomodás, digo, porque también hay una cuestión de que mucho de lo que pasa en el debate al rato y en el mismo momento, yo anoche miraba un poco eso también, además del zapping televisivo que hicieron ustedes, cómo los propios candidatos o los equipos iban subiendo los recortes de lo que estaban diciendo en las redes sociales. Y yo algo que había notado en Patricia Bullrich la semana pasada es que con estos furcios, por ejemplo, se había equivocado al decir la palabra Insaurralde, el corte de TikTok no te queda bien, pues digamos, para esa política que querés hacer. Y cuando ves que también querés decir como títulos más de gancho, porque que se nota por ahí cada tanto los candidatos, nombrar palabras como claves, que termina diciendo... Miriam abusó en un momento poquito, ¿viste? De algunas frases tuiteras, de redes. Y te terminás como pisando, digo, ¿no? Y les pasó también anoche, se notaba eso también que ocurrió, porque podíamos pensar, digo, y yo fui uno de los que lo pensaba, digo, sabemos que a Patricia Bullrich le cuesta hablar de economía, y en seguridad va a estar mucho más cómoda, y tampoco es que estuvo muy cómoda anoche hablando. No, eso es llamativo. Y también uno podría decir, si la situación económica, supongamos, no fuese tan mala como la que vivimos, sobre todo en términos de inestabilidad, entre otras cosas, uno ve el debate y dice, bueno, acá el que tiene idea de la cosa pública, del Estado, porque en definitiva estás eligiendo a alguien que va a estar al frente del Estado nacional. Sí, a quien quiere que lo administre. Sí. No al frente de una empresa o de otro sector, es del Estado. Exacto. El que se nota, digamos, que tiene más conocimiento es Massa. Sí. Me parece que eso ha dado cuenta, digamos, hay... Y por ejemplo, propone también. Claro. Porque no se escuchan tantas propuestas, no se han escuchado. Que vos decís en términos de propuestas o de cuestionamiento del orden establecido, bueno, Bregman lleva la delantera, pero decir, bueno, ¿hasta qué punto eso puede ser llevado adelante, llevado a cabo? Bueno, también. Por eso también se los nota siempre, en los dos debates más relajados, a Miriam Bregman y también a Juan Schiaretti, porque además es como que no están en el cabeza a cabeza, que muchos de los candidatos, y me parece los tres principales, también lo que buscan es no perder, a veces en este tipo de debates. Sí. Claro. No perder. Y ellos tienen todo para ganar, tanto Schiaretti como Bregman. Claro, hoy leí una nota que decía eso, que Milei logró lo que buscaba, que era no perder, ¿no? Era empatar los debates. Claro. Me parece que ese era algo que se podía buscar de mínima. Sí. Pero que me parece que para el electorado, o para lo que venía siendo Milei, o lo que viene siendo... Y bueno, me parece que se esperaba mucho más en los debates. Se esperaba, me parece, que él desplegara otro tipo de herramientas, de recursos que no aparecieron, se me ocurre, ¿no? ¿Cuánto eso impacta, viste, después en el electorado, en la capacidad de torcer el voto para un lado o para el otro? Es lo mismo que con esto de Massa. Sí, evidentemente Massa, Schiaretti son los que muestran más conocimiento de cuestiones públicas. Me parece que Schiaretti en este segundo debate ha estado más cuidadoso de nombrar menos a Córdoba. Que le costaba un montón. Nombraba la provincia, en nuestra provincia. En el momento cambiaba el término para no decir Córdoba. Vi un conteo también de eso. 22 veces contando cuando lo nombró como provincia. Pero fueron muchas veces más que dijo provincias antes de decir Córdoba. Claro, porque incluso, no sé cuánto habrá sido el número, pero habló, me parece, un poquito más del interior. Sí, porque si no vos decís, el problema que podía caer es Schiaretti, que un poco se hizo mella en eso, en las redes sociales, sí, claro, con los memes, etcétera, es que te vas, en realidad más que federalismo, era hacer un cordobesismo. Sí. Entonces tampoco sirve tanto, porque si tenés candidatos porteños, y a eso respondes con alguien que, bueno, solo se embandera en una provincia, es un problema. También. Me parece que en este segundo debate intentó abrir un poco más eso. Y hoy lo escuchaba a Massa también corriéndolo un poco, como que
Él era el segundo, el creador del cordobesismo había sido José Manuel de la Sota. Claro. En una entrevista. Justo lo había corrido un poquito con eso. Claro, incluso en el mismo debate lo mencionaba Yarlora, que él acordó con Yarlora lo de la caja de jubilaciones. Eso fue muy interesante. Sí, fue muy interesante. Fue muy sutil, pero fue muy interesante eso. Porque me pareció que fue como sutil, que quizás... Ya te salteé diciéndole... Claro, y hasta creo que quizás... Más los cordobeses, lo leímos con con un fin, que quizás el resto del país no. Porque después vos ves, y al rato lo vi ayer yo en la televisión pública, y era más hablar de Schiaretti y de otra cosa, las preguntas que le hacían. Digo, pero entendiendo lo que significa, fue un momento interesante, que duró segundos. Pero decirle, ya te estoy arreglando con Yarlora y no con vos, me parece que... Fuerte. Claro, es mucho, sí. Y apelando ahí a una renovación generacional que hay. Sí, y en la relación que puedan tener. Claro. Yo creo que ahí Schiaretti podría haber hablado más de las otras provincias o de las regiones, ¿no? Incluso abrir más a la cuestión de las economías regionales. Me parece que se centró demasiado en Córdoba. Bueno, y lo corrió más en algún momento por ese lado, hablando más del Novo, de Catamarca, de La Rioja. Él se pegó a Santa Fe nomás en un momento, hablando de Pampa Húmeda casi. Claro. Solamente. Sí, lo podría haber vuelto interesante, digo, porque era un gobernador. Es un hombre en gestión y podía haberse embanderado de esa forma. Yo soy un gobernador, tengo 3 periodos como gobernador, formo parte de un proyecto político que gobierna una provincia y hablo como alguien que sabe administrar provincias y demás. Y sí, se centró mucho. Un caudillo del interior, como ya pasó. Sí, claro, que tiene una trayectoria ahí que no se refiere solamente a Córdoba. No, claro. Fue secretario, si no me equivoco, durante el gobierno de Menem. Sí, interventor. Fue interventor de la provincia de Santiago del Estero, que es ser gobernador de una provincia. Sí. No es poco, digamos. Ahí me parece. Además, en un momento de una provincia complicada. Como después del santiagueñazo. Exacto. Claro. O sea, a mí me parece que tenía una cancha ahí para desplegar, incluso que el vice Randazzo. Entonces, vos podés atacar al AMBA, pero lo tenés a Randazzo. Claro. ¿No? Sí. Entonces me parece que ahí la estrategia no estuvo muy precisa, ¿no? Sí, también me parece que el debate expuso la capacidad de cada cual para debatir y para discutir en el momento, ¿no? Porque hay cosas armadas, por supuesto, hay estrategias ya pensadas de cómo contestar a ciertas preguntas, a otras, pero bueno, me parece que ahí se da, bueno, como salir a la cancha, ¿no? Me parece que a ese punto son interesantes los debates, porque al menos lo que uno puede advertir es que Massa es un tipo muy hábil, ¿no? Tipo muy hábil dialécticamente, discursivamente. Por ejemplo, estos gestos de mencionar la Yarlora, un tipo que entiende la política. En un momento también a Miriam Berman le pregunta con quién vas a estar en el balotaje. O a quién acompañás. Claro, que Bregman le dice, tranquilo, Massa, todavía no estamos en balotaje. Exactamente, le contesta eso. Y que al mismo tiempo, cuando Bullrich le dice cuándo van a dejar de afanar, vacila un instante, Massa. Sí. ¿No? Vacila un instante hasta que encuentra las palabras para empezar a hablar. Digamos, todos están implicados en eso. En lo que implica, bueno, estar ahí hablando y tratando de argumentar uno u otro. Y también en el cuidado de cómo se dicen las cosas, dependiendo si alguien me puede responder o no, me parece también interesante. Porque cuando se iban agotando los derechos a réplica y los momentos de respuesta, por ahí, no recuerdo cuál fue el tópico, pero Bullrich le hizo algo a Massa, agotó su tiempo, Massa respondió y quedó, fue le dijo lo de Insaurralde. Y Massa explicó todo y le dijo, vos no hiciste renunciar a Milman. Y entonces Patricia Bullrich no pudo responder ahí. Entonces ahí, si queremos buscar ganancias o pérdidas, es como, bueno, yo sé que voy a responder último y te lo tiro ahora cuando ya no puedes hacerlo después. Claro, ahí hubo como una finta, digamos, ¿no? Discursivamente. Está bien que uno dice esto y por ahí dice, bueno, el país tiene un montón de problemas. Sí, claro. Y es cierto también, pero bueno, es parte de la vida política, los debates y este tipo de cuestiones. Sí. Pero es cierto, porque ahí también vacila Bullrich, que además tenía un problema en un ojo, ¿no? Sí. Entonces uno cuando vaciló, viste, quedó ahí como en Orsay, digamos, ¿no? Que después se levantó mucho eso también, esa frase. Sí, la atendió Crescenti después del caso. Claro. El director del SAM en persona. Sí.
Claro, lo de Insaurralde también es algo llamativo porque... Viste que estuvo más en este debate que en el anterior. Estuvo más en este debate. En este debate porque se que... cuestionó también de que no se había hablado mucho en el primero. Claro, lo primero, por ejemplo, dijo La Nación Más, varios de los periodistas después del primer debate fue, ¿y cómo no hablaron de Insaurralde? ¿Qué le pasó a Patricia que no habló de Insaurralde? Tuvo un Furcio, un cordobés que te instaló hace mucho tiempo en Buenos Aires, allá en La Nación Más, no sé si lo vieron, pero Pablo Rossi dijo, es lo que le estábamos pidiendo, es lo que le pedían, dice sus equipos, digamos, hablando de lo que dijo Patricia Bullrich ayer en el debate. Claro, que de vuelta es planteado por Patricia eso y es planteado de una forma poco consistente. Sí. Me parece, ¿no? Y con un recurso que ya han gastado mucho también desde ese sector es la palabra kirchnerismo. Sí. Junto por el Cambio, y pensamos que lo iba a cambiar porque en la semana había virado un poco a pegarle mucho a Milei. Pensamos que lo mejor lo cambiaba, no. Y se paró otra vez en el kirchnerismo, contra el kirchnerismo. Sí, yo pensaba eso también, que iba a pegar mucho más a Milei. Que lo hizo, le pegó a Milei, pero sí, no tanto como uno podía pensarlo. Sí, hoy creo que tuvo un par de declaraciones Milei, un par de entrevistas, creo que tuvo alguna en Crónica. Sí. Y no sé cuál otra más, que hay unas declaraciones un poco polémicas que ha hecho, que no he tenido tiempo de revisarlas. Pero también Milei me parece que es un candidato interesante desde la oposición a Milei para dejarlo hablar, porque hay una serie de medidas que son tan radicales en el sentido no de la Unión Cívica, sino que son extremas, que vos decís, bueno, ¿cómo la vas a llevar adelante, no? En este mismo tema de conocer la cosa pública, que conocer la cosa pública en Argentina es conocer la Argentina. Sí. Porque, digamos, los estados latinoamericanos y particularmente el argentino se han construido muchas veces del Estado. Y hay territorios enteros de la Argentina que están construidos desde el Estado, ¿no? Entonces, parece que pasar por alto eso a veces es riesgoso, digamos. Decimos, ¿cómo va a lograr implementar otra cosa? Sí, es difícil de pensarlo, pero por ahora los números lo estarían metiendo en un balotaje, ¿no? Hoy la foto parece que hay balotaje. Claro. Pero después vamos a esperar todavía. También puede haber una sorpresa en primera vuelta. Pero creo que hoy todos avecinan un balotaje, sobre todo entre Milei y Massa. Sí, bueno, que va a estar bueno también en ese caso, si se da, ver el debate. El debate, ¿no? También del 12. Que también ahí sería, porque fíjate que ha habido muy pocas preguntas a Milei sobre la dolarización. Muy poquitas. Incluso Milei volvió a preguntarle a Patricia Bullrich sobre las LELIQ. Sí. Y es algo que por ahí no le convendría hablar a Milei, porque Milei, ¿qué va a hacer con las LELIQ si dolariza? Sí. Bueno, y además... Que ahí Bullrich habló del plan Bonex. Sí, le tiró lo del plan Bonex. ¿No? Correcto. Habló lo del plan... Y ese es un punto, digamos, delicado de la propuesta, entre otros, ¿no? Sí, porque además también cuando trató de hablar de trabajo y producción o de algunos otros bloques, se puso muy, no sé si tan académico, pero un poco más académico, nombrando a Heidegger en un momento, creo que la escuela austríaca, viste que nombró, sí, y hasta a Hayek, perdón, y ahí Berman lo chicanea un poco de esa manera, que como que claro, que unos hablasen difícil, le dijo, sí, etcétera. Sí, ahí se dio un contrapunto Milei y Bregman, sí, interesante. Muy. Pero sí, indudablemente sí, ese contrapunto, si se viene, digamos, que uno podría pensar que puede ser más a Milei. Sí. Bueno, a mí me parece que puede ser muy interesante y habrá que ver hasta qué punto... O sea, me parece que de lo que ha dado cuenta estos dos debates, sí, es que Massa tiene cierto... O sea, la mayor debilidad de Massa está en el gobierno, en donde él es ministro de Economía. Esto es clarísimo. Sí, totalmente. Es un muy buen candidato. Un tipo que habla muy bien y que es muy sólido en lo que plantea. Y que te plantea cosas que hacen a la generalidad de los problemas de la Argentina, no al de una provincia o al de un sector. Pero bueno. Por eso también me parece el escenario de tercios. Tiene que ver con eso también. Con ser oficialismo y
Sí. Y con un gobierno que no le está haciendo nada fácil manejar la economía. No, y también habrá que ir viendo, según pasen las semanas y según pase la elección también esta de primera vuelta, cuáles son los movimientos que se dan dentro de Unión por la Patria, ¿no? Dentro de la alianza, porque me parece que ahí yo estimo que pueda haber un crecimiento, un aumento de la tensión entre la que ya se avisora como... Fíjate que Cristina prácticamente no apareció en los dos debates. No. Patricia Bullrich a veces habló del kirchnerismo, pero no ha aparecido en el debate. Y eso, si bien no es un dato menor, y no es un dato menor para lo que puede llegar a ser un gobierno de Massa. Sí, además lo viene diciendo en cada entrevista. El gobierno va a ser mío, soy yo, me hago cargo yo. Ahora no puedo. El próximo gobierno va a ser gobierno mío. Ni siquiera dice un gobierno nuestro. Claro. Como se utilizó en otros momentos con el gobierno de coalición del Frente de Todos. Claro. Ahora está diciendo, es mío. Y claro, y que ahí puede ser algo valorado por el electorado. En términos muy generales, ¿Qué es lo que está buscando? Muy amplios. Claro. Porque, digamos, bueno, si es Massa Milei el balotaje, nos estamos adelantando. Sí, si es Massa Milei. Se va a enojar Patricia. Bueno, vos lo votás a Milei, las propuestas que hace son difíciles, y vos sabés que al otro día tenés a los movimientos sociales y al kirchnerismo, o a lo que mucha gente cree que es el kirchnerismo, como quiera que sea, porque es suficiente, en la calle. Sí. Dale, si vos lo votás a Massa, es otro el escenario. O sea, la resolución de cuál es el futuro de Cristina Fernández, de la Cámpora y del kirchnerismo, se va a dirimir en la interna. En donde Sergio Massa no va a ser como Alberto, va a tratar de hegemonizar el peronismo. Lo viene tratando de hacer de a poquito hace un montón de años. De hecho, Insaurralde fue su rival en 2013, claro, cuando él se va allá de Frente para la Victoria en ese momento. Claro, cuando él empieza a armar el Frente Renovador y demás, en la provincia de Buenos Aires compitieron. Claro, y la dinámica... ¿Y qué no lo utilizó eso? En ningún momento lo ha utilizado en su discurso. Y la dinámica histórica del peronismo, sobre todo en estos líderes que han construido poder, como fue Néstor en 2003... Sí. Bueno, ha sido Néstor, uno podría decir, bueno, llegó por Duhalde. Bueno, en 2005 Cristina Fernández gana la elección a senador en la provincia de Buenos Aires, senadora a Chiche Duhalde. Exacto. 2 años. Sí, 2 años. 2 años. O sea, hay una dinámica ahí que trae el peronismo que... De la conducción vertical. Claro, de ese. Claro. De una base. Claro. No sé, de la doctrina, como lo llamaba Guillermo Moreno, a lo mejor. Claro. Tal vez. Pues puede venir de ahí. Claro, y que ahí, por ejemplo, el peronismo de Córdoba habrá que ver qué rol puede tener. Bueno. Porque si entra, como hace muchísimos años no está, dentro del PJ Nacional, habrá que ver en qué calidad ingresa y qué peso va a tener ahí, sobre todo en ese reacomodamiento que se puede dar, ¿no? ¿Y con qué actores? Sí, también. Jorge, para cerrar, ¿cómo ves estos 15 días? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas un poquito? ¿Va a ser muy parecido? ¿Va a haber mucho más chicaneo? ¿Se va a poner más virulento o va a ser tranquilo, crees? Esta parte de la Mira, campaña. para mí una de las preguntas es cómo se va por eso hablaba de las entrevistas de Milei hoy, porque algo escuché en Radio con Vos de la mañana, y en otro, y hay en Crónica también, de algunas declaraciones un poco fuertes que había tenido Milei en torno a la pobreza y otros temas. Sí, ayer un poquito que ya subió claro, su tono, inclusive contra el cambio climático. Exacto. Fue directamente. Claro, no le importó nada. O sea, el primer debate fue el negacionismo sí. al terrorismo de Estado, de la última dictadura cívico-militar, y en este fue el negacionismo a la causa antropogénica del cambio climático. Sí, digamos. Entonces, me parece que hay un punto, es ver qué va sucediendo con él, en términos bien individuales, subjetivos, digamos, qué va apareciendo de esas declaraciones que va haciendo. Y me parece que la última semana es fundamental. Es lo que viene sucediendo en muchas elecciones, digamos. Sí. La posibilidad de la campaña en esos últimos días y de fortalecer... Recordemos que es una estrategia cordobesa, ¿no? Sí. Eso te digo del peronismo cordobés. Sí, una última semana fuerte. Sí, igualmente tuvimos una PASO que tuvo que verse interrumpida, que a veces juegan otros factores. También, sí, es verdad, el cierre de campaña... ¿Recuerdan lo que fue el cierre de campaña antes de las PASO? Sí, PASO, lo que pasó en Chaco.
Sí, no tanto en Chaco, sino en Buenos Aires con el asesinato de la nena. Claro. Que suspendieron todos los es verdad, de cierre. se me cruzaron los cierres de campaña, sí. Claro, es cierto, me había olvidado de eso. Eso es muy porque el otro fue Sí. en las elecciones de Chaco. Sí. Sí, y bueno, y ahí habrá que ver cómo se fortalece y cómo le ha servido, veremos. La pregunta es, ¿cómo ha construido poder o cuánto poder ha construido Massa con gobernadores y con intendentes en estos 2 meses? Sí. Bueno, vamos a tener unos 15 días muy lindos para aquellos que nos gusta la rosca y la política, eso seguro. Después veremos qué pasa, qué resultados deja también, qué foto nos deja. Gracias, Jorge, por venir. No, gracias a ustedes. Jorge Foda Torres charlando con nosotros, analizando la política nacional y todo lo que dejó el debate. 19:32 minutos, escuchamos a Nahual haciendo